Otra de las cosas que nosotros habíamos notado que son datos que debemos proporcionar, es también en este caso, tenemos que proporcionar algunos otros datos, ¿sí? Que en este caso es el tipo de losa, si es monolítica o no es monolítica, es importante. Entonces aquí directamente yo voy a seleccionar de mi tabla de coeficientes en la parte inferior. Nosotros habíamos colocado caso 1, son losas coladas monolíticamente, caso 2, losas coladas no monolíticamente. Y de esa manera podemos, mediante datos otra vez, en crear la validación de datos y en forma de lista, y elegimos eso. Y por buscar B verticalmente este valor en esta tabla de coeficientes, utilizando estas dos columnas, toda esta tabla, y una vez que encuentre el caso 1 o caso 2 que hayamos seleccionado, devuelva en un momento determinado lo que está en la columna 2, tal como dice aquí. Una vez que encuentras, dame el valor que está en la columna 2. Cuando encuentres este caso, dame el valor de la columna 2 y es donde nos pone la descripción. Otro valor que es importante, que nos va generando nuestra tabla de coeficientes, en este caso es el hecho del valor m, que se calcula como la relación del lado corto entre el lado largo. Entonces es importante que nosotros proporcionemos la longitud de nuestros lados en nuestra losa, y lo vamos nomenclando de acuerdo a la normativa para que de alguna forma tengamos nosotros un mejor control de referencias, ¿sí? Vamos a cortar un poquito la cuestión. Este video es descriptivo ahorita. Una de las cuestiones que nos dicen acá, voy a regresar a mi normativa. Nos dice la normativa, la longitud de los lados discontinuos se incrementará 50% si la losa no es monolítica y 25% cuando lo sean. Entonces aquí en este caso le vamos a colocar un factor de forma. Este factor de forma lo vamos a relacionar de la siguiente manera. Dice acá que si es monolítica, caso 1, ¿no? Es monolítica, utilice 1.25, y cuando no sea monolítica 1.50. Observemos cómo dice la norma. Dice: la longitud de lados discontinuos se incrementa 50%, o sea 1.5, multiplicar el valor, la longitud, por 1.5, si los apoyos de la losa no son monolíticos con ella, y 25% cuando sean monolíticos. En nuestro caso, como elegimos el tipo 1, entonces va a darnos este factor de forma mediante, si esto es igual al caso 1, utiliza 1.25, y si es caso 2, aquí vamos a seleccionar caso 2, no monolítico, entonces me colocó el factor de forma de 1.50, ¿no? Entonces también hay otro dato que hay que proporcionar en este sentido. Me voy a saltar estos datos por el momento. Ahorita vamos a irnos a este dato. Y en este dato vamos a proporcionar el concreto. Este beta es una constante que de acuerdo a lo que habíamos visto en nuestra normativa, aquí está. En este sentido, la normativa dice en este capítulo: hipótesis para la obtención de resistencias de diseño a flexión, carga axial y flexocompresión. El beta es 0.85 cuando el concreto sea menor de 280 kilogramos por centímetro cuadrado, y se obtendrá mediante esta fórmula cuando en este caso el concreto sea mayor de 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Este es F'C. Aquí hay un error de la copia que me pasaron de la norma. Aquí es F'C, y cuando sea mayor de 280 hay que hacer este ajuste, ¿no? Entonces eso ya está aquí. El beta 1, si es menor de 280,
a ver, déjeme ver nada más alguna corrección por si hay que hacerla. Si es menor o igual, perdón. Aquí la corrección cabe es menor o igual. Si es menor o igual que 280 se usa .85 y si no, que use 1.05. Aquí está, vamos a ver. Perdón. Vamos a ver 1.05 menos F'C entre 1400 y esto debe ser mayor que .65. Entonces aquí le vamos a cambiar, le vamos a poner máximo para que sea más claro. El máximo, a ver, vamos a la normativa otra vez. Dice el mayor o igual. Entonces vamos a ponerle aquí máximo de esto. Y .65, ¿no? Bueno, necesitamos esto. El máximo entre esos dos valores, dice que sería así, ¿no? A ver. 1.05 menos F'C entre 1400 y el mayor, ¿no? Entonces el máximo de 1.05 y F'C, que es L20, en este caso sería... aquí tenemos mal, este debe ser aquí y este debe ser aquí, ¿no? Ya tenemos el valor. Si este fuera más valor, pues ya cambiaría, ¿no? Si es 280, no pasa nada, pero si es 290, ya empieza a variar linealmente. Ya empezó a bajar, pero no puede bajar más de .65, un concreto de 300, un concreto de 350, un concreto de 600, ya es .65, ¿no? Entonces tenemos ese valor se calcula, entonces no necesitamos capturarlo. Este también nos dice que debe ser este valor, el valor, el FB', a ver, veamos la normativa. Aquí nos dice lo siguiente. Sí, el valor de F'C es igual a .85 de F'C. Entonces, este valor aquí, en este caso, es F'C por .85. No es por este, es directamente por .85. Y el Fy es 4200, ¿no? Que este sí lo vamos a proporcionar. Estos no, porque están en la normativa. Pudiéramos colocar la parte que estamos refiriendo de la norma, que es la 3.5. En este caso, normas técnicas del concreto, que es .5, o simplemente bajo ese conocimiento que estamos tomando lo de la normativa, los valores correctos, ¿no? Ahora bien, nosotros también sabemos por medio de la normativa lo siguiente: concreto clase 1 tendrá una resistencia especificada mayor que 250 kilogramos por centímetro cuadrado. Igual o mayor, perdón. Igual o mayor, la clase 1. La clase 2 no será menor de 200. Entonces, cuando el concreto sea aquí menor de 250, vamos a decir lo siguiente. Aquí, si vamos a hacer esto, si este valor es menor, ¿sí?, que 250, entonces utilizaremos el valor que le corresponde a la clase 2. No, perdón, si es mayor o igual que 250, entonces utilizaremos 250 y si no 170. No sé si se recuerdan esta parte estábamos viendo la normativa aquí que nos decía lo siguiente: para concretos clase 1, ¿sí?, el perímetro para 250 para concretos clase 1
y 170 para concretos clase 2. Y los clase 1 son aquellos que tienen, los clase 1 decimos que son aquellos que son mayores a 250 y esos van a tener 250. Y los clase 2 son los que son menores de 250 y esos van a tener 170. Entonces ya queda nuestra tablita. Nada más nos falta calcular el perímetro efectivo, pero lo vamos a dejar para la siguiente, para el siguiente video. Gracias.